Bendiciones. Muy buenos días para todos una vez más. Que la gracia del Eterno se manifieste en este día y nos vaya perfeccionando hasta llegar a la estatura de un varón perfecto. Entendiendo que en el proceso vamos a tener situaciones que a veces nos traen cierta frustración porque deberíamos ir creciendo y madurando y avanzando. Sin embargo, nos encontramos con ciertas situaciones y reacciones nuestras que nos avergüenzan, nos hacen sentir tristes, nos hacen reflexionar y nos hacen entender que sin Él no podemos hacer nada y que el que cree estar firme, mire que no caiga. Así que la invitación en esta mañana es a aferrarnos, a tomarnos de la mano del Maestro y pedir que su Ruach HaKodesh nos llene, nos capacite, nos habilite para tener día a día la victoria. Aunque la victoria ya fue ganada, nosotros debemos día a día ir marcando y dando testimonio de que somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Quería compartir con ustedes un pasaje que está en Primera de Reyes, capítulo 19, versos 19 y 20 y 21, que dice de lo siguiente: partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas de bueyes delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiese. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Esta reflexión tiene que ver mucho con el nombre del grupo Arando por la Lluvia. Cuando pensé en este material, en este contenido, fue inevitable que vinieran a mi memoria o a mi mente las imágenes del páramo merideño, zona montañosa, no es llana, por lo tanto se tiene que aprovechar cada pedacito de tierra que es productivo y es factible para la siembra de productos, semillas, para obtener alimento. Y con frescura en mi mente puedo visualizar aquel hombre que con su yunta de bueyes está trabajando una tierra que no es fácil, porque las tierras de las zonas merideñas del páramo son pedregosas, pero además algunas de ellas son inclinadas y se tiene que desarrollar la habilidad de poder manejar la yunta para abrir los surcos donde se sembrará o plantará la semilla. Y pensaba en el yugo, cuando nuestro Señor dijo que ligera era su carga y ligero nuestro yugo. El yugo es una herramienta de madera que se coloca sobre el cuello de los bueyes para que puedan ir trabajando de manera
coordinada, ejerciendo la fuerza en una misma dirección, en un mismo sentido, y no se disipe o se pierda el esfuerzo y el trabajo. Lo interesante es que cuando tú analizas eso en el punto de vista espiritual, que estamos enyugados con Jesús, que Jesús o el Mesías es parte de esa yunta, es allí entonces donde podemos entender lo que él dijo: ligera es mi carga y ligero es mi yugo, porque el mayor peso lo lleva él. Cuando se va a arar, siempre se procura tener un buey viejo con un buey joven. Y aunque el buey joven es el que tiene la fuerza de tracción para alar la yunta, es el buey viejo quien tiene la sabiduría para dirigir el trabajo que se está haciendo. Es interesante ver cómo el profeta Elías está cumpliendo su ministerio, está en un proceso difícil en sus emociones, luego de haber hecho ese caer fuego del cielo que consumiera el sacrificio, luego de haber decapitado a los profetas de Baal y a los profetas de Acera, luego de tener una victoria tan relevante para Dios y para la nación de Israel, oye las palabras de aquella mujer perversa llamada Jezabel cuando lo amenaza y le dice: aún así me añadan mis dioses y mañana tu cabeza no estará como la de uno de ellos. Sale huyendo, sale en depresión. Sin embargo, Dios, que no desperdicia ninguna situación que cada uno de nosotros pueda vivir o esté viviendo, se presenta para hacerle un llamado de conciencia a Elías y para decirle lo que tiene que hacer. Es allí cuando él entonces va y llama a Eliseo. Una historia muy linda, un hombre que estaba ocupado, y tenemos que tener conciencia que Dios siempre está buscando a gente ocupada. Dios no busca gente vaga ni desocupada. Por eso te buscó a ti, por eso te llamó a ti, me llamó a mí, porque estamos ocupados, porque somos productivos, porque somos personas responsables que hemos asumido el reto de ser personas del espíritu, personas responsables, proveedores de nuestros hogares, y sin embargo nos llama. El llamamiento de Eliseo es algo hermoso, algo que nos lleva a meditar y a reflexionar, porque Elías le tira el manto y Eliseo inmediatamente, que es un hombre que está ocupado en los negocios de la familia, ustedes se podrán imaginar la extensión de territorio que estaban trabajando al tener 12 yuntas de bueyes. Y él está trabajando con la última. Y entiende que Dios lo está llamando porque él conocía al profeta Elías. La pregunta en esta mañana para nosotros es: ¿nos conocen a nosotros como gente de Dios, como gente que tiene un llamado, como gente que ha puesto la mano en el arado y no ha vuelto su mirada atrás? Porque Mashiach dice que si alguno pone la mano en el arado y vuelve su mirada atrás, no es digno o no es apto para el reino de los cielos. Ahora, nuestra dignidad y nuestra capacidad tampoco proviene de nosotros, sino proviene de Él, quien nos ha dado un corazón que debe estar conectado directamente con el dador de la vida, con nuestro Abba Kadosh.
ese manto, ¿qué representa? Ese manto representa el llamado que se nos ha hecho para que salgamos del mundo. Jesús dijo, están en el mundo, pero no son del mundo. No, ninguno de los que estamos en este grupo, en esta mañana, orando y clamando al Señor, pertenece a este sistema del mundo. Sin embargo, el mundo nos quiere envolver, nos quiere atrapar, no nos quiere dejar para que vayamos a cumplir el propósito. Pero debemos ser prestos como Eliseo. Eliseo corrió en pos de Elías. Nosotros corremos en pos de nuestro Abacadosh, de su llamado. Y le dice, yo quiero irme a despedir de mi padre y de mi madre, darle un beso. Esto me recuerda lo que Mashiach le dijo a sus discípulos, el que no dejare padre, madre, esposa, casa, hijo, no es digno de mí. Ahora, ese dejar, ¿qué significa? ¿Abandonarlo? Creo que no. Significa que no deben ocupar el primer lugar de nuestro corazón y de nuestra vida, sino que ese primer lugar, esa primacía, ese trono debe estar ocupado por nuestro Yeshua HaMashiach, y que estamos dispuestos a obedecerlo a Él en todas las cosas. Y el profeta le dice, ve, hazlo. ¿Acaso te he llamado yo? Elías está siendo muy claro y muy franco con Eliseo al decirle, ¿qué te he hecho yo? A ti te llamó, fue Elohim, el Eterno. Y me impacta bastante la actitud de Eliseo, porque cuando va, besa a sus padres, pone sus cosas en orden, viene y sacrifica los bueyes con que él estaba trabajando y se lo da y reparte entre el pueblo como un testimonio de que él ya no volvería más a esas labores ni a esas funciones, puesto que él asumía el llamado que el Eterno le estaba haciendo para formarse como profeta y, sin saberlo, convertirse en el sustituto de Elías cuando fue traspuesto en un carro de fuego al cielo. Que nosotros podamos tener esa conciencia de lo primero, de lo primordial, de la importancia y el valor que requiere darle a Dios esa primacía, esa obediencia, esa determinación de servirlo con gozo, con alegría, en medio de las situaciones difíciles y adversas. Ver en las celebraciones en las que el Eterno me ha permitido estar en este año, ver el trabajo de amor de los hermanos, ver su determinación a seguir adelante. Entonces debemos animarnos los unos a los otros en tanto vemos que aquel día se acerca. Cada día que pasa, cada semana que pasa, cada mes que pasa y cada año que pasa, lo único que hace es acercarnos más al fin de todas las cosas y a la redención de nuestras vidas para vivir en la eternidad con Dios. Pero estamos en este proceso, así que debemos entender. ¿Y qué debemos entender? Que aunque estamos en este cuerpo que se desgasta, se enferma, sufre tristeza, el caso de Elías, una depresión crónica, ante todas esas emociones encontradas, siempre prevalecerá aquel que haya oído la voz del Eterno y entiende que su llamado se lo hizo Elohim y que la capacitación viene de parte de él. Por eso Dios nos dice, no es con espada ni es con ejército, es con mi Ruach HaKodesh, dijo el Señor. Así que en esta mañana encomendemos nuestras vidas al Señor una vez más. En mi caso particular, yo
debo aprender a reposar más en el Eterno, a deleitarme más en Él, a tener más confianza y seguridad del que comenzó la buena obra en mí, la va a terminar. Así que con esta pequeña reflexión, llena de mucho amor y de mucha emoción también, ver cómo se registra este evento, este llamado de parte del Eterno y a través de Elías a Eliseo, les animo a que estemos atentos porque Dios quisiera y va a querer usarnos para llamar mucha gente de las tinieblas, su luz admirable. Y cuando estén en la luz, también para que los sirvan a Él con gozo y con alegría. El Señor está con nosotros como poderoso gigante. Que tengamos un buen día en la presencia del Eterno y que disfrutemos de su gracia, de su amor, de su misericordia y de la comunión los unos a los otros. Shalom y bendiciones.